Joel capítulos 1 al 4. A lo largo de tu vida seguramente te han advertido de muchas cosas y en algunas habrás hecho caso y en otras no tanto. Y generalmente, por lo que veo y por mi propia experiencia, suelen ganar más las cosas a las que no hacemos caso, a las advertencias que no las tomamos en cuenta y de hecho muchas veces nos rebelamos contra ellas de ¿por qué me estás diciendo esto? ¿O por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O a ti qué te importa? No te metas en mi vida. Pues cuando alguien realmente nos quiere y se preocupa por nosotros, por ti, por mí, por la persona que está a tu lado, esa persona te advierte si es necesario, no te oculta la verdad, no te minimiza el sufrimiento o no esconde esas consecuencias que probablemente tenga la acción que tú vayas a tomar o esa decisión que has tomado que tal vez no sea tan buena ni tan acertada como lo tienes en mente. Y esto pasa. El mensaje principal de este libro y de los libros de los profetas, por lo que estoy viendo hasta el momento, es un mensaje de advertencia de un juicio que va a venir por el comportamiento del pueblo. ¿Y por qué directamente no lanza el juicio y deja de anunciar tanto que viene juicio, que viene juicio, que viene juicio? Pues porque Dios nos quiere, porque Dios te quiere, te ama, te quiere a ti, a mí y a la persona que está a tu lado. Dios nos ama a todos y por eso advertía a su pueblo, porque les quería y Él anhelaba que ellos se arrepintiesen de corazón y cambiasen su conducta, que se volviesen a Él, que dijesen, Señor, he hecho todo esto mal, voy a corregirlo, voy a intentarlo aunque no sea tan fácil corregirlo, voy a intentarlo. Y Él, pues, en vez de lanzar ese juicio, Él advierte y da innumerables e infinitas oportunidades y nos las sigue dando hoy a cada uno de todos nosotros. Pues así, en breve resumen, es de lo que trata Joel. Joel es uno de los profetas menores, que los profetas menores no es que sean menos importantes que los mayores, sino es que su contenido es más breve, son libros mucho más cortos. Fijaos el libro de Joel, que tiene 4 capítulos, es decir, este capítulo es el de introducción, el de que os cuento de qué trata cada capítulo y cerramos junto con el siguiente capítulo, que ya es la conclusión. Imaginaos lo breve que es. ¿Qué sabemos de Joel? Empecemos por las cosas únicas acerca de él. Primeramente, no está claro cuándo fue escrito. Es muy confuso porque en cada sitio, en cada estudio, aparece una fecha muy diferente. Joel está familiarizado con muchos otros libros de la Escritura, como por ejemplo Isaías, Ezequiel, Zacarías, Jeremías, etc. Joel no acusa a Israel de ningún pecado porque él está asumiendo de que ya has leído a los anteriores o a los posteriores, depende en qué orden lo leas, profetas. Por eso simplemente habla del juicio. Entonces él está anunciando este juicio que viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué viene este juicio. Él ya piensa que tú sabes el por qué viene el juicio. Así que vemos como ese día del Señor es un tema clave en todos los profetas que Joel obviamente trata. Habla de este día como un día de juicio, pero también un día de esperanza. Él se movió más por el reino del sur, que es Judá. En Judá fue donde compartió ese mensaje o esos mensajes que el Señor le transmitía para que lo comunicase y advirtiese al pueblo de lo que iba a suceder y sobre todo que les diese esa oportunidad de arrepentirse de su comportamiento. Aquí hay 2 eventos clave en este libro que son el primero, la invasión de las langostas y el segundo, el derramamiento de espíritu. ¿Qué significa el nombre de Joel? Joel, hay varios significados muy relacionados entre sí y son el hombre de Dios, Dios es su Señor o Yahvé es Dios. Creo que específicamente señala y reconoce a Yahvé como Dios. Dejando aparte todo esto, el libro de Joel lo que hace es explorar ideas profundas, primero, acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, que esto últimamente en mi vida personal me voy dando cuenta de cuáles son
esas grandes consecuencias del pecado y todo lo que trae, que no trae nada bueno, porque al final el pecado es aquello que te aleja de Dios, y si Dios es bueno, el pecado es aquello que te aleja de lo bueno. Luego también explora ideas profundas acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Es decir, vemos cómo se siente el Señor, qué siente el Señor. Nos abre como un trocito de su corazón y nos lo muestra. Y luego también lo que vemos es cómo todo lo anterior nos está llevando a la esperanza de que un día el Señor derrotará el mal en nuestro mundo y el mal dentro de nosotros. Es decir, no solo por fuera, sino también por dentro. Y además traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Obviamente esto que os estoy comentando viene de un estudio bíblico, que es de los vídeos que suben de Bible Project en YouTube, que me están ayudando tanto para comprender de forma visual y así resumirme de qué va cada libro, que lo recomiendo muchísimo. Entonces, ahora dicho esto ya, sí que nos metemos en materia, nos metemos en el libro de Joel, donde el primer capítulo nos habla de esa plaga de la langosta, que nos puede sonar un poco a las plagas de Egipto que vimos al principio de toda la Biblia en Éxodo. Esta es una liturgia de duelo y de súplica y empieza con una lamentación por la ruina del país, donde se ve al profeta, que no lo he dicho, pero Joel es hijo de Petuel. El profeta está diciéndoles que escuchen, que presten atención, que presten oído, que lo cuenten a sus hijos y los hijos a sus hijos y los hijos de los hijos a la siguiente generación. ¿Y qué quiere decir esto? De que no era típico que sucediese estas cosas, no era típico que de repente hubiese una plaga, esto era inusual. Entonces, eso de que se lo vayan contando de unos a otros es porque eran y fueron unos tiempos notablemente difíciles. Es como, por ejemplo, en nuestra época, el COVID. El COVID igual, el COVID seguramente, todos los que estáis escuchando esto, lo contemos a las futuras generaciones de todo lo que vivimos en esa época. Continúa hablando del estado actual de Judá, de que iban a experimentar en un futuro, no se sabía cuándo, un tiempo de hambre y una ruina financiera, y esto era a causa de las langostas. Habla que la tierra estaría de luto, y lo que más me impactó es que está escrito se ha secado la alegría entre los hombres, que creo que resume muy bien este primer capítulo de qué iba a suceder y qué consecuencias iba a tener todo esto. Entonces, tras anunciar esto, se les invita a la penitencia y a la oración, se les invita a que hagan luto, que pasen la noche en duelo, se les va preparando y luego, una vez preparados, y en esa preparación se les dice el cómo hacer esa obra de arrepentimiento. No dicen, arrepentirse, sí, muy bien, pero ¿cómo me arrepiento? ¿O cómo se hace esto bien? Aquí nos lo explica, empieza, promulgad un ayuno, reuníos, sobre todo a lo que invitan es a ayunar y a la oración, y esto en comunidad, reuníos. Esto lo repiten bastantes veces. Está cerca el día de Yahvé, ya llega como devastación el Todopoderoso. Vemos cómo también Dios tiene sus tiempos y nosotros los nuestros. Entonces lo que está haciendo Joel aquí es tratar el sufrimiento de manera real. No está minimizando ni dándoles falsas esperanzas diciéndoles no, todo va a estar bien, esto va a ser una temporada. No, les está diciendo las cosas tal y como son. Y también les está diciendo que hay otro camino para salvarse, pero de ellos depende elegir un camino u otro. Otra cosa que se ve aquí y que es algo que realmente he experimentado dentro de mi casa encima, es el cuando no sabes qué más hacer por alguien, no sabes qué más hacer por algo, no sabes ya qué más puedes hacer en una situación determinada. Lo último que queda es la oración, es lo único que nos queda. Cuando ya no sabemos cómo reaccionar, cómo tirar para adelante, la oración. Señor, te pido por esto, porque me ayudes, porque
no lo puedo controlar todo, es imposible que lo controlemos todo. Entonces Dios sabe y Dios nos ayuda en nuestras cargas y cómo afrontar diferentes situaciones. Él, si le pedimos ayuda, nos la da. La cosa es si queremos que nos ayude o no. El capítulo 2 ya empieza con la alarma en el día de Yahvé, donde se les dice que está cerca. Y aquí la trompeta o el cuerno lo que hacía era señalar la inminencia del peligro o del castigo. O también convocaban, a raíz de tocar la trompeta o el cuerno, la asamblea religiosa. Lo podía interpretar de varias formas, pero generalmente creo, si no me equivoco, que sobre todo era señal de peligro. Habla de que este día será un día de tinieblas, de oscuridad, día de nubes y densa niebla. Joel tiene una visión de este día y él dijo: Yahvé alza la voz al frente de su ejército. Es poderoso el ejecutor de sus órdenes. Esto se refiere a Dios. Y el día de Yahvé dice que será grande y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces, aquí sigue una estructura este libro que es como, sí, anuncio el juicio, pero también anuncio esa invitación a la penitencia, al arrepentimiento, a volverse al Señor. Ahora es donde la anuncian y este versículo, creo, si no me equivoco, que es muy, pero que muy famoso, porque hasta yo, antes de empezar a estudiar Joel, ya lo tenía subrayado en mi Biblia y creo que es bastante recurrente a la hora de explicar qué es el ayuno. Mas ahora, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo. Dios les está diciendo, el mismo Dios les dice cómo volverse a Él. Y Él lo único que quiere es que su pueblo se vuelva a Él con corazón sincero, no por obligación o porque está en las últimas, sino por voluntad propia, con libertad, porque Él nos quiere libres. Él quiere que hagamos las cosas porque nosotros queremos, porque nosotros decimos: Señor, si quiero seguirte, quiero amarte y con toda mi voluntad, porque quiero. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El desgarrar los vestidos en la cultura judía era una expresión de luto. Entonces lo que les dice es: no hace falta que os romparéis vuestras vestiduras para mostrar ese luto. Desgarrad vuestro corazón en vez de esas vestiduras. Realmente lo que importa es lo de dentro, no lo de fuera, les estaba diciendo. Porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. Otro motivo para este verdadero arrepentimiento era esa tremenda bondad del Señor. Esto es algo que nos puede ayudar mucho. A mí, en específico, me ayuda muchísimo porque pienso, es que Dios es tan bueno a pesar de todo lo que hago, de que hay veces que no me acuerdo de Él, que priorizo cosas antes que Él, y a pesar de todo esto, Él me sigue amando, me sigue escogiendo, sigue estando conmigo cuando nadie está. Entonces dices, ¿cómo no voy a pedir perdón de todo aquello que hago y que me está alejando del Señor? Después de esta declaración de cómo es el Señor, se les invita a los sacerdotes y a los ministros de Yahvé a pedir perdón por el pueblo. Seguidamente, el Señor responde a esta penitencia, a este ayuno, y la respuesta es la siguiente. Yahvé sintió añoranza de su tierra y se compadeció de su pueblo. Yahvé sintió añoranza y se compadeció. Aquí, pues, lo que quiere es saciarlos, alejar a los enemigos de ellos, proteger a su pueblo. Repite un versículo que es: porque Él, Dios, hace proezas. Y luego se les anuncia que viene prosperidad. No temas, regocíjate y salta de júbilo. No temáis, que Dios va a proveer. Habitantes de Sión, regocijaos, alegraos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os envía la lluvia de otoño en su medida, que en otras traducciones también indica como a su tiempo. Dios sabe cuándo hacer cada cosa y cuándo tiene que llegar cada cosa a tu vida, el tiempo perfecto, el tiempo ideal. No hay que correr, hay que ir viviendo y disfrutando de cada momento, que lo que nos tenga que llegar nos llegará.
no a las prisas. Yo os compensaré, porque el Señor aquí hablaba que Él iba a compensar todo aquello que les había sido quitado. Comeréis en abundancia hasta hartaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros. Mi pueblo no volverá a ser avergonzado. Dios siempre da en abundancia, Dios siempre cuenta con su pueblo y Dios se preocupa por su pueblo como lo estamos viendo. Y sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Yahvé, vuestro Dios, y no hay otro. El capítulo 3 es donde habla de este otro gran acontecimiento del libro de Joel, que es la difusión del Espíritu. Esto se cumple en Pentecostés. Esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento y además es un llamado de nuevo a la oración, es un llamado a venir al Dios verdadero y es un llamado a venir, a ir al Dios verdadero con inteligencia, con conocimiento. Y por último, el capítulo 4 trata temas generales que son juicio de los pueblos. El Señor dice que reunirá en el valle de Josafat, que es un nombre simbólico que significa Yahvé juzga, y los iba a juzgar. Entonces, la enseñanza de aquí es que cuando el pueblo de Dios es maltratado, Dios lo toma como algo personal y lo venga. Dios hace justicia en todo momento, al igual que hizo con su pueblo, también lo hace con los demás pueblos. ¿Y cómo acaba este libro? Aparte de volver a tratar el día de Yahvé, de remarcar que el Señor es fiel a su palabra, que es fiel a todo aquello que dice, que Dios es justo, acaba con una promesa de restauración y redención de Israel. Habla sobre aquel día que brotaría una fuente del templo de Yahvé, que regaría el valle de las acacias. Esto lo vimos en el libro de Ezequiel. Y también habla sobre Egipto y Edom, que vendrá una desolación por su violencia, contrastado con Judá y Jerusalén, que serían habitadas por siempre de edad en edad. Yo vengaré su sangre y no la dejaré impune, y Yahvé morará en Sión. Este final es muy similar al de Ezequiel, que Ezequiel concluye con el Señor está allí, y Joel, el Señor, Yahvé, morará en Sión. Ambos están señalando la continua morada de Cristo entre su pueblo. Y ambos libros realmente nos hablan de esa preocupación y ese inexplicable e infinito amor que el Señor tiene por todos y cada uno de nosotros, que Él nos dice las cosas, nos dice la verdad, nos advierte porque nos quiere y ojalá sepamos escuchar a los demás cuando nos adviertan de algo, aunque sea muy difícil. Esto ha sido el libro de Joel. Te espero en el siguiente episodio para comentarte la conclusión que he aprendido y qué lecciones he extraído. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.